Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo de nuestra serie de homotesia. En el capítulo anterior construimos una homotesia con un escalar positivo y valor absoluto mayor que 1. En este capítulo trabajaremos una homotesia con un escalar positivo pero valor absoluto menor que 1 y sacaremos conclusiones con respecto a la figura original. Así que te dejo invitado para mirar este nuevo video. Ya, vamos a trabajar entonces esta nueva construcción de homotesia, pero fíjate que ahora el escalar que vamos a utilizar es un 0,5, un número real, decimal, 0,5 positivo, donde su valor absoluto es menor que 1. Lo primero que tenemos que hacer es sacar algunas conclusiones con respecto a qué va a ocurrir con los vectores que vamos a construir si el escalar es 0,5. Lo primero que vamos a mencionar, que si el escalar es un valor positivo, entonces el sentido se mantiene. Recuerda que siempre cuando tengas un escalar, tú tienes que analizar dos elementos, el sentido y el tamaño. Entonces con respecto al sentido, los vectores van a tener el mismo sentido, es decir, la punta de flecha va a ir hacia el mismo lado. Y respecto del tamaño, vamos a decir que como el valor absoluto del 0,5 es menor que 1, entonces el tamaño disminuye. Los vectores necesariamente, el módulo va a ser más chico, se van a achicar los vectores, y por lo tanto vamos a tener vectores que mantienen el mismo sentido, pero son más chicos que los que vamos a dibujar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es construir esta homotesia. Y para construir la homotesia, el primer paso que vamos a hacer es que a partir desde el centro de homotesia, que es este punto, vamos a dibujar vectores que tengan un punto inicial que es O y que llegue a cada uno de los vértices de la figura. Por lo tanto vamos a tener el vector OA, OB, OC y OD. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dibujar. ¿Ya? Vamos a tomar una regla y entonces desde O hasta el punto A tú vas a hacer un vector. Recuerda que los vectores son estos objetos matemáticos que tienen dirección, magnitud y sentido. Vamos a dibujar el OB. Acá. Vamos a dibujar OC. De aquí hasta acá. Ahí. Ahí. Lo más preciso posible para que tu construcción quede bonita. Vamos a dibujar aquí OC, que sería nuestro vector, y finalmente vamos a dibujar el vector OD, de aquí hasta acá. Y ahí. Y entonces tenemos los tres vectores, OA, OB, OC, OD. Y lo que vamos a hacer ahora es una leyenda con el módulo de cada vector. ¿Cómo calculo el módulo? El módulo, como son hojas blancas, lo que vas a hacer es medir, ¿cierto?, en centímetros cada uno de los vectores que has dibujado acá. Fíjate que acá ya tengo todos los módulos de nuestros vectores. El OA mide 5,5, OB 9 centímetros, el OC 13,5 y el OD mide 13 centímetros. Entonces, una vez que ya tenemos dibujados todos los vectores, desde el centro de homotesia hasta cada uno de los vértices, lo que vamos a hacer ahora es ponderar bajo ese escalar. ¿Qué significa ponderar? Significa que cada uno de estos módulos lo vamos a multiplicar por 0,5 y vamos a obtener ahora vértices que vamos a llamar A', B', C' y D', y vamos a generar entonces los vectores OA', OB', OC' y OD'. ¿Ya? Entonces todos estos que están acá, cada uno de ellos los voy a multiplicar ahora por 0,5. Y una vez que tenemos ya nuestros vectores ponderados, fíjate que cada una de estas medidas las multipliqué por 0,5 y obtuve estos nuevos vectores o estos nuevos módulos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es dibujarlos. Ahora, para poder dibujarlos, hay que entender que nuestro escalar es 0,5. Por lo tanto, los vectores van a mantener el sentido y el tamaño va a disminuir. ¿Qué significa que mantengan el sentido? Que si el vector va desde O hasta B, entonces el nuevo vector que voy a dibujar, que es OB', tendrá que ir desde O en el mismo sentido del vector OB. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Vamos a dibujar el primer vector, que es 2,75, y por lo tanto tú lo que haces acá es ubicar la regla sobre el vector que dibujaste, que en este caso es OA,
y ahora dibujar un vector que tenga un módulo de 2,75 lo más preciso posible. Ya en este caso, como es un 0,75, quizás nos va a costar un poquito, pero vamos a tratar de que sea lo más exacto posible. Y según mi regla, este vector, el que está en azul, sería el nuevo vector que voy a dibujar y que vamos a considerar como A'. Fíjate que este vector azul es más chico que el vector OA. Y es más chico, pero mantuvo el sentido. ¿Por qué? Porque el escalar era positivo. Y vamos a dibujar los tres vectores, o sea, los tres vectores resultantes de la misma forma. El OB', que vale 4,5, debe mantener el mismo sentido del vector OB. Recuerda que la dirección nunca cambia. Necesariamente la dirección es la misma. Y el sentido también se mantiene porque es positivo, pero tiene que ser más chico. De módulo 4,5. 1, 2, 3, 4. 4,5 hasta aquí. Y ese vector azul, para mí, va a ser entonces el vector OB'. ¿Ya? Entonces se dice que ese punto B es el homotético del B', es el homotético de B, bajo este escalar y en torno a este punto. Eso es súper importante después. 6,75. Entonces, tomo desde aquí la misma dirección de OC, el mismo sentido, y debo marcar 6,75. 6,75 debe estar por aquí. Acá. ¿Ya? Si lo haces con un lápiz de mina, obviamente que va a ser mucho más preciso. Este punto sería para mí el C'. ¿Ya? Y finalmente, el último vector, el OD', 6,5. Entonces ustedes marcan acá, en la misma dirección, el mismo sentido, 6,5. Entonces debería dibujar algo hasta acá. Aquí. Y entonces este para mí sería D'. ¿Ya? Y ahí entonces tengo todos mis vectores homotéticos, todos los vectores resultantes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a unir, ¿ya?, de la misma forma y en el mismo orden como están unidos los de la figura original. Vamos a unir todos estos vértices. ¿Ya? Entonces tengo el A se une con B. B se une con C. C se une con D y D se une con A. Y tenemos entonces nuestra figura roja. Fíjate acá ahora lo que sucede, porque como los vectores tuvimos que ponderarlos con un escalar 0,5 y su valor absoluto es menor que 1, entonces los vectores disminuyeron de tamaño. Y eso significa que nuestra figura original, que era la que está en amarillo, A, B, C y D, también disminuye de tamaño a' B', C', D'. Todos los vectores homotéticos disminuyen de tamaño, todos los lados homotéticos del original también disminuyen y la figura además. Ahora nuestra pregunta es, ¿qué sucede si los lados de la figura original se dividen por los lados de la figura homotética? Y veamos qué pasa si nosotros hacemos la división entre estos dos valores. Y acá ya tengo registrado la medida de los lados de la figura original y los lados de la figura homotética. Pero aquí lo que vamos a hacer primero es observar la razón al revés, es decir, siempre lo homotético dividido por lo original. Fíjate que aquí A'B' mide 2 centímetros y su lado, el original, mide 4. Recuerda que los A'B' son los lados homotéticos de la figura original porque son los resultantes. Entonces, si el A'B' mide 2 y el original mide 4, y yo divido, es decir, saco la razón, si yo divido esta razón, 2 es a 4, y lo simplifico, quedaría 1 es a 2. Y el 1 es a 2, como número decimal, es un 0,5. ¿Ya? Fíjate que acá el B', C' es 2,5 y el original es 5. Por lo tanto, 2,5 es la mitad de 5. Y eso implica que la razón también es un medio. Y entonces la constante de proporcionalidad también es un 0,5. Si el C'' es 3 y el original es 6,
la constante de proporcionalidad va a ser la razón de proporcionalidad es 1/2 y la constante es 0,5. Y lo mismo va a ocurrir con el trazo de prima a prima, que vale 4 y el original es 8. Entonces la razón va a ser 1/2 y la constante de proporcionalidad es 0,5. Entonces, si yo divido nuevamente en este ejemplo los lados homotéticos, es decir, los resultantes, dividido por el lado original, ¿qué nos dio aquí? 0,5. ¿Y qué es lo que es 0,5? La constante de proporcionalidad, este escalar que nosotros utilizamos. Finalmente, cuando estamos haciendo homotecias, para poder corroborar si la homotecia está bien hecha, cuando tú dividas lo homotético con respecto al original, necesariamente tiene que dar el escalar con el cual estás trabajando. Entonces, fíjate acá. Vamos a colocar de nuevo. Si el lado homotético lo divido por el lado original, ¿ya? Puse aquí un A sub O, o puede ser el lado inicial, un A sub I, ¿ya? Pero el homotético dividido por el original, fíjate que necesariamente la razón de proporcionalidad tiene que dar 1/2. Y si es 1/2, entonces su constante es 0,5, que está representando al escalar que nosotros hemos utilizado para hacer la construcción. Y aquí van a pasar algunas cosas, al igual que en el caso anterior, bien especiales con respecto a las figuras, porque los lados están en razón entre el homotético y el original, están en razón 1:2, es decir, la constante es 0,5. Los vectores, si yo tomo un vector OB' y lo divido por OB' lo divido por OB, también me va a dar 1/2 o 0,5. El perímetro, mira lo que va a pasar con el perímetro. Aquí nosotros podemos concluir que el perímetro de la figura homotética respecto del perímetro de la figura original o la figura inicial, entonces también va a estar en razón 1:2. Eso significa que el perímetro de la figura resultante es la mitad del perímetro de la figura original. Y el área, recuerda que el área siempre es la razón al cuadrado, vamos a decir que el área de la figura homotética respecto del área de la figura original, si la razón es 1/2, entonces ese 1/2 lo elevamos al cuadrado y la razón es 1/4. ¿Qué significa eso? Que si calculáramos el área de esta figura, necesariamente el área de esta figura es 1/4 del área original. O el área original es 4 veces el área de la figura homotética. Los perímetros mantienen la misma razón, 0,5, pero recuerda que el área, como son de 2 dimensiones, aumenta al cuadrado. Entonces, finalmente, cuando nosotros construimos una homotecia, lo que estamos haciendo es generar figuras que son semejantes, porque tienen la misma forma, pero distinto tamaño, pero el tamaño no es cualquier tamaño, es un tamaño proporcional. Y obviamente que al ser semejantes, la proporcionalidad se mantiene tanto en sus elementos lineales, como también esa razón de proporcionalidad al cuadrado para el área. Y aquí hemos construido una homotecia con un escalar 0,5. En este video nos hemos dado cuenta que si construimos una figura homotética con un escalar positivo y valor absoluto menor que 1, la figura resultante disminuye de tamaño pero mantiene su sentido y las proporciones con respecto a la figura original. En el próximo video observaremos qué ocurre si nuestro escalar es negativo. Así que te dejo invitado para mirar nuestro próximo video educativo. Si no te has suscrito al canal, te dejo aquí el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que te encuentres muy, pero muy bien.